Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, martes son las 7:30 de la mañana y bueno, un vídeo ya normal de media horita. Y nada, sobre el temita voy a hablar poco, solo digo una cosa al inicio y es lo que hay. La Iglesia ha sido, es y será una organización retrógrada, machista y homófoba. Antes, durante y después de este Papa. Y eso es lo que pienso. Así que nada, bueno, os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Oh, coño. Qué tela. ¿Qué pasa? Bueno, esto ya lo veréis martes y como sabéis ha muerto el Papa y yo pues poquita cosa porque no se habla en los medios de otra cosa y como sabéis lo que yo hago es denunciar a los medios. Pero bueno, algo he podido sacar. Ya no sé si el resto de la semana podré sacar algo porque yo, sinceramente, paso del Papa. De hecho es que yo me siento un bicho raro, pero bueno, yo es que paso olímpicamente. Yo lo único que voy a decir de ese hombre, que a mí yo no quiero que se muera nadie. A mí no me gusta que se muera nadie. Ni este tampoco. Pero yo como tengo un ejemplo desde que me he enterado en la cabeza. El PP es el PP, lidere quien lidere. El PP para mí es un partido franquista, lidere quien lidere. La Iglesia para mí es lo que es. Me da igual quién la lidere. Unos lo harán peor, otros mejor. Pero viene a ser lo mismo. La Iglesia sigue teniendo privilegio en España por encima de otros españoles. La Iglesia sigue siendo homófoba, no hay que ver ahí más que declaraciones de algunos y siguen ahí. La Iglesia ha cometido un montón de abusos sexuales, siguen produciéndose. La Iglesia está contra el matrimonio igualitario. La Iglesia es machista. Ahí están las mujeres que solo están en los puestos que están. Entonces, a mí, que esté uno, a mí es que de verdad, y yo ves comentarios de compañeros, sinceramente es que no me hace gracia ninguna. Pero bueno, evidentemente lo tengo que respetar, pero es que me parece increíble. Yo de hecho por eso es que me siento un bicho raro, pero bueno, que no pasa nada. Yo lo que no voy a hacer es dejar de creer lo que creo. Tengo mis convicciones, mis valores y han ido evolucionando a lo largo del tiempo y punto. Y ya está. Y esta es la prueba porque ahora yo, ¿dónde queda esa teoría que dice que todo lo que hace Pablo ahí lo hace o todo? Yo no. Yo ahí, Pablo, Irene y Ione han tenido bonitas palabras y yo no las comparto. Es que no las comparto y ya está, pero bueno, calla ellos. Pero que yo no comparto eso y punto. Y yo soy el David y nada más que el David y nadie me va a cambiar. Yo ya cambiaré solo según lo que vea y según lo que crea y según mi evolución como persona y ya está. Y yo creo que la Iglesia lo único que ha traído para la humanidad es dolor y sufrimiento y punto. Y no me va a cambiar eso nadie y es lo que pensaré siempre. Y a mí este hombre que insisto, que es que no no me alegro que se muera evidentemente, pero a fin de cuentas ha sido el máximo representante de una organización tan cruel y como ha sido la Iglesia Católica. Punto. Y es lo que lo que voy a seguir pensando. Y ya no pierdo más saliva, no, o sea, no pierdo más el tiempo ni gasto más saliva con este hombre. Y punto. Cada uno que piense lo que quiera y yo es lo que pienso y he hablado. He estado pensando sin decir algo no, pero he hablado porque a fin de cuentas es una noticia y bueno, la comento así y ya. Bueno, pues no sé si veréis, pues si estoy algo raro es porque no sé qué me pasa, pero estoy otra vez con el sueño. De hecho he dormido el fin de semana más que en toda mi vida. Yo no sé si las pastillas otra vez o no, no lo sé, pero bueno, que yo no. De hecho he dormido hasta de día y todo, que vamos, que yo no es normal que duerma de día. Y por ejemplo, hoy que para mí sabéis que un día antes, que el lunes, es que yo me he ido a andar hoy a las 12 de la mañana. Hoy me he ido a andar a la 1 de la tarde, las 12 de la 1, porque no pude andar por la mañana, tenía que hacer la compra y me desperté sí a las 4, pero quería dormir, tenía un sueño más raro, las 4 ahora me levanto, ahora no, bueno, ahora haga esto y pensando y al final me levanté a las 8 de la mañana. Y no sé, pero bueno.
Pero bueno, me acabo de duchar ahora, pero bueno, yo creo que estoy espabiladete. Así que nada, bueno, hoy muchas pinceladas. No hablaré de Pablo, que ha tenido un par de intervenciones cortitas que le ha puesto. Y de esa izquierda que ahora se han lanzado al ataque contra Podemos y poco más. Pero como antes, voy a nombraros las primeras personas, que ya vi ahí unas cuantas, del vídeo de ayer, el lunes. Bueno, la primera persona en comentar ha sido María Jiménez. Ahí está Vero felicitando. La segunda persona Tere Brito. La tercera persona Victoria. La cuarta persona Mángeles. Luego le siguen Eli Lorenzo, Salvador Pérez, Mángeles, José Miguel López Vadillo, Rafael Cabeza Noriega, como digo, Vero, Ángela Miguel, María Dolores Moreno García y Ioni Iribarren, por ahí andará Cristina, Yemuji, hoy te voy a nombrar mucho, Mángeles, que se ríe y se le viene bien a la vena y la cotorra, Seji, José Antonio Pesinarajo, Nore, ahí diciendo que estuvieron con Roberto y Rafi, que se lo pasaron muy bien. Ácratas, que dice que no es una araucaria, es un cedro. Sí, cierto, es un cedro, que luego lo he corregido en las letras grandes, yo lo he puesto grande, que me di cuenta editándolo, claro, cuando ya lo vi de esa perspectiva, porque yo con el so veo poco, y de esa perspectiva al porte puse que hay que un cedro del Himalaya. Bueno, también dice que la Zika revoluta, que la que dije yo que eran cicas revolutas, no son cicas, son palmeras rutias de Brasil. Pues yo daba por hecho que son cicas, pero bueno, tengo mis dudas. Cuestión de verla otra vez, pero vamos, yo no voy a entrar en este debate. Lo del otro en cedro, que lo corregí. Y esas que vi, yo doy por hecho que las que vi eran cicas revolutas. De hecho, palmeras rutias de Brasil, pues ahora mismo no me suena a mí, pero bueno, pues dicho queda. Y si hay algún botánico más por aquí o botánica, que lo diga. También está por ahí Jesús Brujo, Julio. Y bueno, pues luego nombraré otros poquitos más. Bueno, vamos con la pincelada 1, Yemuji. Bueno, esto simplemente muy cortito. Ha habido polémica en Twitter este fin de semana, del cual yo he estado totalmente desligado en Twitter, con Maestre, porque ha dicho que el número que lleva Alonso 33, que es de algo relacionado con los nazis, lo que sea, le han dicho por ahí que no. Lo único que quiero comentar esto es por una cosa, que el otro día me preguntaba lo que me pasó con la politóloga esta, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, y me preguntaba yo, digo, esta gente, digo, siempre están ahí señalando a la gente de Podemos, nunca les he visto yo capturando a gente de ultraderecha que de hecho le atacan bastante y nunca tienen tiempo para señalarlo, porque yo entré en la tendencia Maestre y bueno, la de amenazas que le hacían era tremendo. Yo pude criticarlo, cualquiera lo critique, lo que sea, pero no tiene ni punto de comparación con lo que yo he visto ahí, que eran amenazas reales. Y yo digo, esta gente no solo nada más que sacan pantallazos de la gente de Podemos, y me llamó la atención. Pues bueno, he hecho este pequeño inciso porque ahora resulta ser que el Dano, recordáis el Pedro Balleste que hizo el humor negro ese sobre la Dana, pues lo ha fichado Infolibre. Bueno, pues Viducci le ponía el ahí, le hacía un recordatorio, y bueno, yo he puesto por ahí que por si había alguna duda de que esto es lo que quiere el PSOE. ¿Por qué? Porque vamos a ver, Ballín es un antipodemos declarado, y Infolibre Ferretera lo fichan, Ferretera más por la animadversión a Podemos, pero Infolibre porque entiendo que el PSOE querrá marcar el paso, que porque insisto, Ballín en antipodemos declarado. Y bueno, hablando de amenaza, el compañero Román, que escribe en el diario.red, ha estado destapando a los encapuchados de Núcleo Nacional, creo que se llama este grupo neonazi, que y le ha puesto nombre y apellido, y bueno, le han dicho de todo. Él ha compartido las amenazas por ahí, imagino que la habrá denunciado. Pues bueno, ha estado contando, ya cuando veáis esto lo sabréis, que va a desenmascarar a alguien de algún cargo de Vox que está detrás de este grupo, y imagino que los que veis el tablero lo habéis visto. Yo le mandé un tweet, mira que no quería escribir tweet en Twitter este fin de semana, pero le escribí mandándole un
un abrazo. Y voy a poner este minutito y pico que puso él en su cuenta personal de Twitter que hablaba en el tablero sobre esto que os digo, del cargo de voz que está detrás de esta gentuza, porque no tiene otro nombre. Miradlo. ¿Por qué es importante poner el acento también en aquellos rostros, en aquellos nombres propios que están detrás de estas iniciativas? Claro, es que esta gente cuando actúa con una capucha algo tiene que esconder. Y hay que ponerle cara a esta gente que está difundiendo mensajes de odio y que son banderines de enganche de una ultraderecha totalmente conectada con Vox. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. El Núcleo Nacional surge de las movilizaciones en Ferraz, pero está patrocinado por Vox. Mañana podréis leer en Diario Red otra pieza que voy a publicar donde desgrano toda esta vinculación. O sea, hay un alto cargo de Vox detrás del Núcleo Nacional. O sea, no nos pensemos que son 4 taraos que un día deciden ponerse una capucha y empezar a reclutar gente para formar batallones de combate, para movilizar la calle. No. O sea, todo esto está muy bien organizado, tiene una buena financiación detrás, aparte de los chanchullos estos que se montan para recaudar dinero. Y ya os digo, no podemos pensar que son organizaciones que nacen espontáneamente, sino que están promocionadas. Bueno, ya esto voy a ir enlazando hasta llegar a varios cortes de Pablo Iglesias. Vamos a ver, Rita Maestre ha estado en la hora de la 1 y esto lo he visto de Ian. Los otros vídeos son de Pablo, no sé si alguno de José Luis Aire y no recuerdo ahora mismo más, pero bueno, ya como os digo siempre. Pues Rita Maestre no ha tenido otra cosa que decir, que dice, bueno, después de, uy, aquí somos la izquierda, le he visto varios cortes, que uy, aquí la izquierda, y habla de Podemos, que dice que hay que ver, levantarte por la mañana y ver Podemos atacando a los periodistas, a los no sé qué, total. Una cantidad de gilipolleces que yo le he puesto, esta pasado de quitarse la camiseta en una capilla a hacerle la comunión al PSOE, que es donde tiene que acabar, y él lo ponía en su tweet, y mirar a esta como dice que Podemos lo único que hace, o sea, lo único que hace es molestar, encima habla ahí de la guerra y no sé qué, como si Podemos hubiera estado callado, y bueno, miradla. Que para muchas personas de izquierdas desayunarse cada mañana con un insulto o una declaración de Iglesias, de Montero, de Belarra sobre un sindicato, sobre un periodista, sobre un hasta hace nada aliado político, sobre un colectivo social, en vez de sobre Putin, sobre la guerra comercial con Trump o sobre las amenazas de la extrema derecha en el mundo, pues es un poco incomprensible, francamente incomprensible. Repito, creo que el gobierno... Y mira ahora aquí la secretaria de Organización de Izquierda Unida, donde están preparando un documento para las alianzas, para las primarias y tal, y un periodista, esto lo puso Ian, le pregunta que si está incluido en el documento las primarias, el proceso y tal, dice que ahí no, y se preguntaba Ian que esto cómo va a ser. Pues bueno, ha pasado así. Pero no sé si hay alguna mención más expresa, las primarias están hablando de procesos democráticos, y no sé si esa va a ser una condición sine qua non de Izquierda Unida para poder tener alianzas con otras formaciones. El tema de primarias no aparece en el documento de manera explícita, pero sí se ha dicho de manera explícita por parte del coordinador federal, y en otros momentos en los que hemos hablado de alianzas hemos planteado que las primarias es uno de los elementos y de las herramientas más útiles para luchar contra estos hiperliderazgos que desde luego creemos que no son la solución y no es lo que debe marcar los procesos de unidad. Y a lo que voy, hay Navidad, este fin de semana también los comunes han estado cargando contra Podemos, diciendo que están todos días rajando, que si no sé qué, que estén más otras cosas en vez de estar rajando del gobierno y tal. Y bueno, yo, como digo yo, vamos a decir, el gobierno ellos entienden que lo están haciendo mal, por muy de izquierda que sea, o muy de izquierda que se llame, habrá que protestar. Pues bueno, ahí Navidad hacía estas declaraciones que le han puesto a Pablo Iglesias, que como digo ya lo iré enlazando vídeos y cortes con esto, y Pablo
le ha contestado esto. Pablo, Aina Vidal, la portavoz de los comunes, os enviava a Podemos un recado este fin de setmana. A mi em costa de creure que Podem, igual que altres aliats que puguem tenir, no vegi la necessitat urgent en termes d'època i que no entenguin la necessitat de seguir treballant i pressionant doncs, cap a un govern que efectivament ha de seguir fent coses importants. No me corresponde a mí hablar en nombre de Podemos y no quiero entrar a trapos como este. Solo diré que hacer política de izquierdas es criticar el rearme, hacer política de izquierdas es defender la soberanía del Sáhara, hacer política de izquierdas es criticar el aumento del gasto militar para favorecer a la OTAN y los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Hacer política de izquierdas es defender que se regule el mercado de los alquileres. Eso es lo que está haciendo Podemos, eso tiene su tradición, su traducción en las encuestas y creo que Podemos tiene que seguir como lo está haciendo. Pues bueno, ahora le contesto yo. ¿Recordáis que quién es, como he puesto yo por Twitter, ¿recordáis quién es Aina Vidal? Os voy a recordar quién es Aina Vidal, la misma que dijo que si Pablo le tenía inquina a algunas ministras, que si Podemos gracias a Podemos los parados iban a tener menos derechos y tal. O sea, el discurso típico que tenían entonces, cuando los mayores de 52 años, que gracias a Podemos no se les recortó sus derechos. Y voy a extraer este corte de mi perfil, os lo voy a mostrar para que veáis que siempre habla quien más tiene que callar. Pues esta es Aina Vidal. Por tanto, el PP, Vox y Podemos en esa votación sobre el subsidio de desempleo jugó con el pan de la gente. Uh-huh. Efectivamente, no nos sorprende por la banda, en este caso del Partido Popular, que nos explicó claramente con su diputada Andrea Fabra cuál era la opinión que le merecían las personas en situación de paro, ¿no? Ella se atrevió a lanzar ese que se jodan en un momento en que el Partido Popular, el presidente Rajoy, pues aprovechaba para hacer un recorte en la prestación de desempleo y les dedicó esas palabras. Ayer, con una votación en la que tumbamos un derecho que es fundamental, claramente es ese el mensaje que se le está llamando. No esperamos nada del Partido Popular y de Vox, sí esperábamos algo de Podemos. Creo que el odio personal, que la rancúnia, como es diu en català, ¿no? Creo que eso no puede pasar por delante de los intereses de la mayoría y en concreto de los más vulnerables. Lo que hicieron ayer fue un error. Yo creo que tenemos tiempo alrededor de este año, estamos justo empezando enero. Creo que tienen que rectificar. En cualquier caso, todas tenemos que pensar al respecto. No pueden pagar el pato de los odios personales la gente trabajadora y la gente más vulnerable. Y eso es ayer lo que hicieron tanto Podemos como otros partidos. Diputada Aina Vidal, ¿usted cree que, por tanto, la posición ayer de Podemos respecto a esa votación, votar el Podemos con PP y Vox, tiene que ver con cuestiones personales, de venganza, de rencor respecto a Yolanda Díaz? Sí, así lo creo que es evidente. Ayer Bildu, Esquerra, los partidos de izquierdas y los partidos que entienden la importancia del equilibrio social en la democracia votaron con este decreto porque es inequívocamente positivo para los trabajadores y trabajadoras de este país. Estamos hablando de ampliar, de poder acumular, por ejemplo, el permiso de lactancia. Estábamos hablando de subir 90 euros a un subsidio que se basa en 470, eso es lo que hay a día de hoy. Estamos hablando, al fin y al cabo, de poder eliminar este mes que tenían de espera para poder empezar a percibir la percepción. Estamos hablando también de las trabajadoras migrantes, por ejemplo, transfronterizas de Ceuta y de Melilla, que están sin protección. Hablamos también de trabajadores agrarios. Hablamos de colectivos, al fin y al cabo, que no tienen ninguna culpa de que Pablo Iglesias u otras personas tengan inquina personal hacia otras ministras. Creo que hay cosas que pasan por encima de todas. Y esto tiene que ver con el interés general. No puede volver a pasar. La gente está por encima de los partidos y de los intereses partidistas. Y esto va por Podemos, claro, pero va también por Junts. Y antes de enlazar otro vídeo de Pablo Iglesias, os voy a poner a otro Pablo, en este caso Pablo Fernández, que estaba hablando de unas declaraciones de Carlos Cuerpo en El Mundo, donde vino a decir que el gasto en defensa ha venido para quedarse, el muy sinvergüenza del PSOE. No hay para otras cosas, pero para pistolas sí. Y Pablo Fernández le ha contestado a estas declaraciones. También ha dicho que de progresista tiene el gobierno poco y lo hacía así. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Queremos iniciarla condenando las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo,
en la entrevista que dio ayer domingo en El Mundo. Mostramos, como digo, nuestra más enérgica condena a las palabras belicistas del ministro de Economía. Estas declaraciones, conjuntamente con la reciente visita que ha hecho a Estados Unidos, vuelven a evidenciar lo que desde Podemos llevamos denunciando desde hace meses, que este Gobierno ha dejado de ser un Gobierno progresista y se ha convertido en un Gobierno de régimen de guerra. Un Gobierno, como ha dejado claro el ministro Cuerpo, sometido por completo a dicho régimen de guerra y a los mandatos que vienen impuestos de la OTAN y desde Estados Unidos para incrementar el gasto militar y cuyo verdadero socio es el Partido Popular en ese marco de la gran coalición de guerra que llevamos meses denunciando y que cada día es más evidente. Un Gobierno que en plena guerra comercial con el Gobierno fascista de Donald Trump se va a Estados Unidos a reunirse con un alto representante de esa administración fascista y que saca pecho de esa reunión con ellos para demostrar la total sumisión y el total compromiso de cumplir con esos mandatos de incrementar el gasto militar y hacerlo además de forma acelerada, no es ya que no pueda considerarse un Gobierno de izquierdas, es que difícilmente puede ser considerado un Gobierno soberano y, por supuesto, no puede ser considerado como un Gobierno patriota que defiende los intereses de las clases trabajadoras y populares de nuestro país y nuestros servicios públicos, que para nosotros, sin duda, es lo realmente importante. Por ello, frente a esta actitud sumisa del Partido Socialista y del Gobierno de España con Donald Trump y ante esa gran coalición de guerra con el Partido Popular, es imprescindible hacer crecer las fuerzas de la paz en nuestro país. Trabajar de la mano con la sociedad civil organizada y con los movimientos sociales para construir una candidatura de paz y de derechos que sea capaz de representar a esas millones de personas que están en desacuerdo con esa deriva militarista y belicista de este Gobierno, con todos esos millones de personas que no quieren un rearme, que se oponen a ese régimen de guerra y que quieren una España de paz y de derechos. Por eso, como digo, frente a esa gran coalición para la guerra, queremos construir e impulsar un movimiento por la paz y en defensa del estado del bienestar, de nuestros servicios públicos y los derechos a la protección social como única salida posible frente al rumbo de la guerra en que nos ha metido esta gran coalición entre el Gobierno y el Partido Popular. Y ante ello, como digo, nosotros seguiremos trabajando para que España sea un país de paz y de derechos. Y también el otro Pablo Iglesias, le ha contestado a Carlos Cuerpo de tal manera que así. Y bueno, creo que ahora estamos en una situación muy difícil. Como íbamos a hablar de Carlos Cuerpo, leí su entrevista en El Mundo y me llamó la atención que, por una parte, a propósito de la inversión social, dijo que esperaba mantener, pero a propósito de la compra de armamento a los Estados Unidos, dio garantías de que ese gasto se iba a hacer y al mismo tiempo habló de una relación fluida con el Partido Popular para este asunto, preocupado por esa deriva militarista del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Y ya un par de cortes de Pablo Iglesias. En este hablaba, todo esto ha sido en la tertulia de Radio Nacional, en este hablaba de presupuestos, que dice, hablaba ahí que el Gobierno ya sabe cuáles son las condiciones de Podemos, aunque a la vez dice que no cree que vaya a presentar los presupuestos, y lo hacía así. Podemos fue muy claro con los presupuestos. Planteó dos condicionantes de izquierdas muy sensatos. El primero es la ruptura de relaciones con Israel. Yo creo que a día de hoy el Gobierno y sus socios no son capaces de poner un solo argumento encima de la mesa para justificar que no se produzca una ruptura de relaciones con Israel. Se ha sido más contundente con Argentina por el exabrupto de Milei a propósito de la esposa de Pedro Sánchez que con Israel. Yo creo que esa es una exigencia sensata que colocaría a España además como una referencia de defensa del derecho internacional frente al genocidio de Israel, y yo creo que ese planteamiento es sensato y el Gobierno dice que no y no explica la razón. El siguiente elemento que se puso encima de la mesa es pues intervenir sobre el gran problema que más preocupa a las españolas y los españoles, que es la vivienda.
asegurando la regulación del mercado del alquiler en zonas tensionadas, algo también muy sensato que el gobierno se niega y sigue alineado con las grandes patronales inmobiliarias y sus brazos mediáticos. Y el tercer planteamiento, que es más reciente, es decir, oiga usted, no tiene ningún sentido en este contexto aumentar el gasto militar, ojo, no para crear un ejército europeo, sino para seguir comprando armamento a los Estados Unidos, depender tecnológicamente de los Estados Unidos y seguir en una OTAN en la que el jefe es Donald Trump. Esos son los tres planteamientos de Podemos, que yo creo que son mucho más sensatos y con una preocupación de Estado mucho más profunda que las exigencias que después le hace Junts y que hacen que el gobierno pase por debajo del futbolín sistemáticamente. Quien quiere acuerdos tendrá que ser capaz de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que al PSOE no le cuesta llegar a acuerdos con el PP y se reparten los vocales del Consejo General del Poder Judicial o pactan el aumento del presupuesto militar. No le cuesta llegar a acuerdos con la derecha del PNV y la derecha de Junts, pero sin embargo con la izquierda le cuesta mucho. Pues en fin, que se lo hagan mirar. Y finalmente, hablando de Putin, de Trump, de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, pues se preguntaba, o venía a decir, mejor dicho, si iba a haber un acuerdo o no entre esos países, y la reflexión que tuvo era esta. Lo que se está diciendo aquí es así, que Putin está más cerca que Trump está más cerca de Putin, que Putin está más cerca de Trump y que hay un interés mutuo de Rusia y de Estados Unidos por repartirse Ucrania. Pues yo creo que hay que pensar que tarde o temprano el acuerdo llegará. Claro, no es un acuerdo fácil. Por una parte está el reconocimiento de Crimea, que Estados Unidos ya ha adelantado su voluntad de hacerlo. Por otra parte está el reconocimiento de la soberanía rusa en buena parte de los territorios del este de Ucrania, que además va aumentando en la medida en que las tropas rusas van avanzando sobre el territorio, pero parece una evidencia que lo que le interesa a Estados Unidos es terminar esa guerra con Rusia, lograr ingentes beneficios de la compra de empresas ucranianas y de la propiedad de las tierras raras y los materiales o recursos estratégicos de esos lugares, y que al mismo tiempo Rusia necesita un cinturón de seguridad que le asegure que Ucrania no forma parte de la OTAN. Esos son los términos de un acuerdo que se podría haber alcanzado mucho antes si no hubiera sido saboteado por el Reino Unido apenas un mes después de comenzada la guerra, o que incluso podría haber evitado la carnicería y la muerte de decenas de miles de civiles y soldados ucranianos y de soldados rusos también. Pero tiene pinta de que con Trump y con Putin terminarán llegando a un acuerdo. Pues bueno, hasta aquí habéis visto que el vídeo es cortito. ¿Por qué? Porque no hay más que papa por todos lados. Esto me parece a mí que va a ser pan nuestro de cada día y durante un tiempo. Y bueno, intentaré buscar información si no hay, pero si no hay tendrá que ser así. Y si no, pues no habrá vídeo. Aunque yo intentaré que lo haya. Y todavía estoy pensando en lo que me han dicho de que ese no es esta planta no es Zika. Y yo lo miré y de hecho me acuerdo porque tiene unas hojas características que la confunden mucho con las palmeras. Y entonces a ver si la ha confundido con la palmera. Pero bueno, yo doy por hecho que es una Zika, y si no es una Zika, pues cuando vaya a Cádiz pasaré por allí y voy a ver si es una Zika, a ver si tiene el nombre o no lo tiene, pero vamos, la miraré otra vez más tranquilamente porque como voy grabando, pues voy viendo así, tengo que ver la gente desde fuera del móvil, tengo que ver la gente que tengo alrededor para no tropezarme y tengo que ir viendo el sol y todo, pero bueno, yo insisto, ácrata, que creo, doy por hecho que es una Zika revoluta. Tú dices palmera no sé qué del Brasil, no sé, yo luego intentaré ver el nombre que has dicho tú por ahí y veré yo, sí, pero bueno, yo me mantengo en mis 13, ya veremos a ver quién acierta. Bueno, pues por ahí ha llegado Soledad Ramírez, Asun, Luis González, Alicia Gómez, María Jesús Rodríguez, que dice que el Cano es un velero más grande. Pues vaya, bueno, pero a ver, pero que eso estaba en el Quinto Coño. Eso estaba muy lejos allí. No lo veías tú cerca, estaba lejos. Y yo sé que el Cano, si yo cuando hacía la mili lo veía. Pero bueno, no sé dónde está, no sé si hay alguna forma de saber dónde está, por si se ha pasado este fin de semana por Cádiz. Por ahí está también Mayo Amo, que dice que está contento con su vídeo largo, ya lo sabía yo. Dice, madre mía con el pedazo de barco, venga contaminación, olé, menudo vídeo, eres
polifacético. Guía botánico, bueno, por ahí me están riñendo. YouTube, mecánico, tuneador de patinete, experto en enfermedades. Bueno, yo menos mal que no soy experto en enfermedades. Alicia Gómez no sé si lo ha dicho. Julio. Y bueno, pues yo creo que más o menos pues ya está. Pues nada, bueno, pues ya a ver si hay más noticias de algo, pero ya os digo de que queda para rato y no sé si se hablará algo más. Yo de verdad, yo he hecho como una pequeña introducción dando mi opinión porque lo mismo la queríais, pero que yo no paso de hablar más del Papa, vamos, porque es que no me paso de la iglesia olímpicamente, vamos. Pero bueno, así que nada, bueno, recordad si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, el boca a boca funciona ahí mucho. Mira si estáis suscritos al canal y todo esto gratis, que si no sabéis que me riñe Viducci. Así que nada, hasta luego, buenas tardes, buen día y buenas mañanas. Hasta luego.